Bueno, este canto dice que, Señor, quiero estar contigo, en esa comunión contigo, porque tú eres mi Padre. Y creo que eso es una gran bendición que tenemos, hermanos, que podemos estar en esa comunión con nuestro Padre. Pero esto es gracias a Jesucristo. Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, podemos tener comunión con Dios. Y esto es una bendición. Bueno, vamos a iniciar el tema, hermanos. Y en esta hora, yo quiero decirle, hermanos, la iglesia de Cristo está sufriendo, ¿verdad? La iglesia de Cristo sufre por enfermedad, ya sea COVID o sea alguna otra enfermedad, hermanos, sea por problemas legales, sea por la economía. La iglesia está sufriendo. Estamos sufriendo, hermanos. De una u otra manera, estamos sufriendo. Estamos viviendo en un tiempo donde lo que el mundo ofrece parece que es sufrimiento. Y no solamente la iglesia de Cristo, sino también todo el mundo en realidad está pasando por lo mismo. Y a lo mejor en otros tiempos también había este sufrimiento, o todo el tiempo ha habido sufrimiento, voy a decirlo así, pero tal vez antes éramos un poco indiferentes porque no había tocado nuestro país, o porque no había tocado mi iglesia, o porque no había tocado mi familia. Pero ahora yo creo que todos sufrimos. Volteamos hacia un lado y vemos sufrimiento. Volteamos hacia otro lado y vemos sufrimiento, hermano. Si volteamos a ver a Tabasco, vemos cómo la gente está sufriendo porque ha perdido, por causa de la lluvia, todos sus bienes. Y como eso hay muchos otros lugares que también están sufriendo. Pero hoy yo le pregunto, hermano, ¿cómo actúa usted ante esta situación? ¿Cómo actúa, hermano? Vamos ahí a Juan 14, el versículo que leímos. Y dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, está diciendo Jesús. Y yo los invito también en el versículo 27 de ese mismo capítulo, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vuelve a decir Jesús una vez más a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué Jesús estaba hablando de esta manera, hermanos? Jesús estaba hablando de esta manera porque Él, si nosotros vamos unos versículos antes del capítulo 14, está mencionando a Pedro que Él se va a ir. Y sabemos a dónde va a ir. Va a ir a la cruz. Pero los discípulos no entienden a dónde Él va a ir. Entonces, Él está viendo la situación de sus discípulos. Este Jesús ama a estos discípulos, que se está preocupando al verlos cuando Él les está diciendo: ya no voy a estar con ustedes. Ustedes por ahora no me pueden seguir. Él ve tal vez la cara de Pedro, la cara de Mateo, la cara de Juan, asustados, preocupados. Y Jesús les tiene que decir: no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed en mí. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Ante estos discípulos preocupados, ellos habían depositado toda su confianza en ese Jesús
¿Por qué? Porque habían dejado todo, habían dejado su trabajo, habían dejado sus barcas, sus redes, por seguir a Jesús. Y de repente este Jesús les dice, ya no voy a estar con ustedes. Entonces ellos realmente quedaron turbados, sin un entendimiento completo de lo que Jesús iba a hacer. Entonces, leemos ahí nuevamente el versículo 1 del 14, la primera parte dice, no se turbe vuestro corazón. Hermano, cuando la Biblia habla aquí, voy a hacer una aclaración, cuando la Biblia habla de corazón, se está refiriendo a todo el ser, no se está refiriendo como al órgano, al corazón, o que sentimos opresión en el corazón. No se está refiriendo a esto, se está refiriendo a todo el ser. Voy a poner un ejemplo. Cuando también la Biblia nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, está diciendo, con todo tu ser tienes que amar a Dios. Entonces, de esta manera, está diciendo, no se turbe vuestro ser, no se turbe vuestro ser. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Jesús les dice esto? Es importante, hermanos. Es muy importante. Y puede ser también muy peligroso. El que el corazón se turbe no es pecado, hermano. Si usted se turba, su corazón, su ser está turbado, no es pecado. Pero si nosotros nos quedamos ahí, puede traer consecuencias graves, que sí puede ser pecado. ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermanos? Por lo que enseguida dice del verso. Mire lo que dice. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, está diciendo Jesús. O sea, ¿cómo uno va a combatir esa turbación de nuestro corazón, de nuestro ser, hermanos? ¿Cómo? Dice aquí, creyendo en Dios, creyendo en Jesús. Entonces la Biblia o Jesús está diciendo, mira, si tú dejas que ese corazón se turbe y permaneces ahí, ¿qué va a provocar en ti? Incredulidad. Incredulidad, hermano. Y eso sí es pecado delante de Dios. El no creer en Dios. Esto sí es pecado delante de Dios. Y un vivo ejemplo nosotros tenemos en el pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel todo el tiempo se la pasó quejándose delante de Dios. Desde que Dios los saca de Egipto, ellos se gozan en el momento, pero después ellos empiezan a quejarse. No tenemos agua, no tenemos comida. Dios les da comida y ahora no queremos esa comida, queremos carne. Hermanos, de una u otra manera el pueblo de Israel con su vida demostraba su incredulidad delante de Dios, hermanos. El pueblo de Israel solamente veía por su bienestar de ellos, por su propio bienestar. Y eso demostraba su incredulidad ante Dios. Eso sí es pecado, hermano. Tal vez nosotros en estos tiempos sufrimos de alguna u otra manera. Hay sufrimiento, hermanos, por un ser querido que tal vez está en enfermedad, por economía. ¿Por qué está sufriendo usted, hermano? Aún por nuestros propios hermanos de la iglesia, de la congregación. Nos preocupamos y nos turbamos
Cuando sabemos que un hermano está padeciendo, está enfermo, nuestro corazón se turba. Hermanos, yo oraba al Señor día tras día: Señor, no dejes que mi corazón se turbe. No dejes que mi corazón tenga temor. ¿Por qué? Porque uno se preocupa por la iglesia, aparte por nuestros familiares que tal vez también están padeciendo enfermedades. Pero no tenemos que quedarnos ahí, hermanos. No tenemos que quedarnos ahí. Nuestra mente tiene una habilidad muy grande, voy a decirlo así, que nosotros podemos enfocar la mente en una situación, hermanos. ¿Sí? Podemos dirigir nuestra mente a alguna circunstancia. Puede ser enfermedad, puede ser en una esperanza, puede ser en un ídolo, en una imagen, no sé. Nuestra mente tiene mucha habilidad para hacer esto. Nuestra mente le podemos decir: piensa en esto, pero no pienses en esto. Hermano, y tal vez cuando estamos pasando en una dificultad, nuestra mente se enfoca en esa dificultad, sin ver a lo demás. Bajamos nuestra mirada y comenzamos a ver terrenalmente. Esto es grave, hermanos. Esto es grave. Empezamos a ver con las cosas de este mundo. Estamos viendo con nuestros propios ojos, con nuestra humanidad. Y entonces, ¿qué va a provocar eso en nosotros? Que nuestro corazón se turbe y empezamos a dudar: ¿será que Dios está ahí? ¿Será? Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Si tú, Señor, dijiste que todos los días ibas a estar con nosotros, ¿por qué me haces pasar esta dificultad? Hermanos, empezamos a pensar como el mundo piensa. El mundo piensa y el mundo dice: es que Dios no existe, porque si Dios existiera, no habría tanto sufrimiento. Eso es lo que el mundo dice. Y entonces nosotros empezamos a pensar de la misma manera. Empezamos a bajar la mirada. Y también empezamos a hablar carnalmente, hermanos. Por eso Jesús dice: creed en Dios y creed en mí. O sea, solamente creyendo en lo que Dios dice, en lo que Jesús dice, vamos a poder combatir contra un corazón turbado y no quedarnos ahí. Hay un ejemplo en el Salmo 73. No vamos a ir, hermanos. Pero ahí usted después lo puede leer. Este salmo es de Asaf. Y este Asaf dice: por poco y me resbalo, me deslizo por ver la prosperidad de los impíos. O sea, este salmista vio que el impío prosperaba y él en su corazón dijo: ¿por qué? O sea, ¿de qué sirve que yo esté sirviendo a Dios si al impío le va mejor? ¿De qué sirve? Pero después, cuando él está en la presencia de Dios, él entiende cuál será el fin de aquellos impíos, que será la destrucción. Entonces él reconoce, hermanos. Él reconoce
y dice, Señor, era un torpe, hablaba como un torpe delante de ti. Era como un animal, como una bestia, delante tuya. ¿Por qué este salmista diría esto, hermanos? ¿Por qué? Que era como un torpe, como un animal, como una bestia delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los animales, hermanos, no razonan. Los animales actúan conforme a sus instintos. Así es el animal. El animal no reflexiona, no razona, simplemente actúa por su instinto. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿por qué él decía que era como animal, como una bestia? Porque en ese momento él estaba actuando de esta manera, sin razón, actuando a su instinto, a lo que él veía. Él veía mejor este lado y en ese momento actuó así. No razonando, no reflexionando, no pensando, hermanos, sino solamente por instinto. Pero muchas veces nosotros de la misma manera, hermanos. Muchas veces nosotros cuando estamos en aflicción, cuando estamos realmente turbados, ¿por qué? Porque estamos enfermos, porque estamos pasando una situación de escasez o alguna situación legal. ¿Qué pasa? Actuamos en nuestro instinto. En otras palabras, como dijo Asaf, como animales. Esto no debe ser así, hermano. Mire lo que dice Romanos. Vamos a Romanos. Ahí sí quiero que me acompañe, hermano. Vamos a Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículos 5 y 6. Si estamos ahí, vamos a darle lectura. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Mire, algo aquí está diciendo muy importante, hermanos. Dice, porque los que son de la carne piensan, o sea, están razonando, ¿qué? Están pensando las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pero hay algo importante que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, hermanos. Si nosotros nos quedamos ahí, viendo nuestro problema, viendo nuestra dificultad, hermanos, puede traer incredulidad y esa incredulidad nos va a llevar a la muerte. Mire lo que está diciendo. Nos va a llevar a la muerte si solamente nosotros estamos pensando en las cosas de este mundo, en las cosas de la carne. Y no solamente ahora hablo de enfermedad, de escasez, sino aún en qué está buscando usted en este mundo, en este tiempo que estamos sufriendo, voy a decirlo así. ¿En qué ocupa su tiempo, hermano? ¿En la televisión? ¿En el celular? ¿En alguna otra cosa? ¿En qué ocupa su tiempo? Déjeme decirle que si usted está ocupando su tiempo en todas estas cosas del mundo, eso no le va a ayudar a combatir su mente, su corazón, su ser. Eso no le va a ayudar.
Pero también dice que el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Hermanos, se dice que la mente es la ventana del corazón. Si en su mente siempre va a estar la aflicción, siempre va a estar sufriendo, siempre va a estar el desastre, siempre va a estar preocupado, siempre va a estar quejándose delante de Dios, usted va a empezar a poner en su corazón oscuridad, muerte. Pero también dice aquí algo importante, que si usted se ocupa del Espíritu, va a traer vida, va a traer paz. Hermano, esto es algo hermoso. Si usted está pensando en su mente en luz, esa luz que es Cristo, si usted se llena en su mente de ese Cristo, todo su ser va a estar lleno de Cristo. Va a estar lleno de Cristo. ¿Y cómo es esto? Vamos a Juan, vamos a regresar a Juan. Mire lo que dice Jesús. Capítulo 17. Veinticuatro. 17:24. Dice así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a entender este versículo, hermanos. Mire lo que está orando Jesús, porque esta oración Jesús la hizo antes de ser arrestado. Y Jesús estaba pidiendo por todos nosotros, hermanos. Y Jesús le estaba diciendo a su Padre: Padre, quiero que aquellos que tú me has dado estén conmigo, estén donde yo estoy. ¿Y qué más dice? Que vean mi gloria que me has dado. Hermano, esto es algo hermoso. Primeramente vamos a entender dónde estaba Jesús, porque dice donde yo estoy. ¿Sí? Quiero que ellos también estén donde yo estoy. Vamos a regresar al capítulo 14, hermanos. Vamos a leer el versículo 3, la segunda parte nada más. Después, la segunda parte donde dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ajá. Dice que Él se va a preparar un lugar y vendrá, dice, y que nos tomará. ¿Para qué? Para que estemos donde Él está. Pero Él, ¿dónde está, hermanos? Nos va a decir el verso 20. Mire lo que dice el verso 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Eso es lo que Jesús quería, hermanos. Que estemos donde Él está. ¿Él dónde está? Con el Padre. Pero también quiere que nosotros estemos con su Padre, morando. Que ellos estén morando en nosotros. Que tengamos esa comunión, esta relación con ese Dios, con ese Jesús. Que Jesús sea suficiente, que Dios sea suficiente para nosotros, hermanos. Y dice, si nosotros regresamos al 17:24 donde estábamos, dice, para que vean mi gloria que me has dado. Hermanos, esa gloria es la misma presencia de Jesús. Lo que Jesús quiere es que nosotros estemos en comunión con el Padre, con el Hijo, viendo al Hijo, viendo a Jesús. Pero ¿sabe? A veces las aflicciones del mundo, a veces las preocupaciones de este mundo, hacen que nosotros no veamos a Jesús.
provocan que nosotros no veamos a Jesús, no veamos su gloria. Hermanos, tenemos que luchar. Tenemos que luchar contra esas cosas que ahogan la palabra. Porque el enemigo trabaja de esa manera, hermanos. El enemigo lo que quiere es que nosotros no veamos a Jesús, no veamos su gloria, sino que bajemos la mirada y nos enfoquemos en las cosas de este mundo. El enemigo trabaja de esa manera. ¿Cómo? Engañándonos, trayendo a nuestra mente, trayendo a nuestro corazón. Mira, estás sufriendo. ¿Por qué estás sufriendo? ¿No que crees en Jesús? ¿No que crees en Dios? ¿Por qué sufres? El enemigo es engañoso, es mentiroso. Él ha mentido desde el principio, nos dice la Biblia. Hermanos, no le hagamos caso al enemigo. Lo que Jesús oró aquí es algo muy importante. Quiere que estemos en comunión con su Padre, con Él. ¿Hasta qué punto, hermano? Hasta que realmente nosotros podamos abrir ojos espirituales y poder ver a Jesús, poder ver su gloria, realmente creer que Jesús está con nosotros. No deje que las situaciones por las que usted está pasando opaquen a Jesús. No lo deje, hermano. Luche contra eso, día con día, en oración. Está yendo a la palabra, recordando las cosas que el Padre y que Jesús han dicho. Y quiero ir terminando, hermanos. Vamos a Hebreos 12. Vamos a leer el versículo 3. Mire lo que dice, hermano. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, tenemos que ver o considerar que Jesucristo también sufrió. ¿Para qué, hermanos? Para que nuestro ánimo no decaiga. Yo se lo quiero leer en otra versión. Dice, así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Mire Jesús, consideremos a Jesús, veamos a Jesús. Él también sufrió, hermanos. Él también sufrió. No se canse, no desmaye. Y algo muy importante, dice el versículo 2. Lo voy a leer en esta versión, hermanos. Es Nueva Versión Viviente, dice así. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que él esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Dice que pongamos nuestra mirada en ese Jesús, ¿sí? No bajemos la mirada, hermanos. No bajemos la mirada a los problemas, a las dificultades, a las circunstancias difíciles. Aunque esté esa situación, dice, no bajes la mirada. Fija tu mirada en el autor y consumador de la fe. Dice, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Jesús por el gozo que estaba delante de él, dice otra versión, o que le esperaba. ¿Cuál es ese gozo que él esperaba, hermanos? Esa victoria en la cruz.
obtener la salvación para nosotros. Soportó la cruz. Hermanos, esto es algo maravilloso. No veamos nuestro sufrimiento, sino veamos el gozo que tendremos después de que hayamos muerto, hermanos. Ese gozo que nos espera de estar en su presencia. ¿Qué tenemos que soportar en este mundo? Sabiendo que nos espera la vida eterna. Hermanos, no se compara los sufrimientos que ahora tenemos, que padecemos ahora, con lo que vendrá después, con la vida eterna. No se compara, hermanos. Vale la pena luchar. Vale la pena no bajar la mirada, hermanos. Tenemos que seguir viendo a Jesús para no desmayar. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor glorioso, le doy gracias por su palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque usted nos hace volver a reflexionar para que volteemos a ver arriba nuevamente. Porque con tanto sufrimiento que ahora estamos viviendo en esta tierra, en este mundo, muchas veces desviamos nuestra mirada, Señor. Muchas veces bajamos la mirada. Pero usted nos habla para que volteemos nuevamente arriba, para que podamos ver a Jesús, para ver su gloria, Señor. Ayúdenos, Padre. Ayúdenos, Señor, a creer en usted y creer en Jesús. Que nuestro corazón, tal vez turbado, pero no permanezca ahí, sino que realmente vayamos a tener esa relación, esa comunión con usted, esa intimidad con usted, para que podamos luchar contra muchas veces lo que el enemigo quiere hacernos creer. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos. Queremos depositar nuestras vidas en sus manos y decirle, Señor, que usted dirija nuestra vida, que usted dirija nuestra mente, que su palabra dirija nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, que usted gobierne todas nuestras emociones, que nuestras emociones, Señor, descansen en su palabra, descansen en usted. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que haces en nosotros y que estás haciendo en nuestras vidas. Le agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.